rostro al contemplar tu santidad. Jehová de los ejércitos, respondo a tu llamar. Si tú vas a mi lado, no voy a fracasar. No soy Señor por mi pecado, indigno de ser parte en tu misión. Mas quitas tú mis culpas y limpias mi pecar. Tu obra en el santuario me inspira a contestar. Yo iré sin temor a cualquier lugar que digas. Yo iré por amor, en respuesta a lo que hiciste, mi Señor. Yo daré mi vida entera, desde hoy hasta que muera, por amor a Dios y a otros. Yo iré. Muy buenas tardes tengan todos. Hoy es viernes 20 y queremos desearte un feliz sábado. ¿Sabes que de puesta de sol a puesta de sol del sábado, nosotros recibimos el santo sábado del Señor? No lo hacemos a la perfección, pero sí queremos honrar al Creador de cielo, tierra, mar y de todo el universo. Así que queremos desearte un feliz sábado. Antes de orar, quiero mencionar los nombres por los cuales estamos orando. Primero que nada, por Haití. Nuestros hermanos de Haití, las personas en Haití, se reportan 1,200 ya muertos y muchos más desaparecidos. Oremos por Haití, por nuestros amigos y hermanos en esta comunidad y que puedan recibir la ayuda necesaria en este momento de crisis. Oramos también por el fuego que está arropando el oeste de los Estados Unidos. También tenemos personas que han perdido sus casas y necesitan nuestras oraciones y nuestra ayuda. Oremos por Afganistán. Tenemos cristianos en Afganistán. El nuevo gobierno de Afganistán está nuevamente como regente en el país y sus ideologías coartan la libertad de nuestros hermanos para adorar. Necesitamos orar por los cristianos de toda religión allí. Todos van a ser perseguidos y probada su fe. Necesitamos orar porque el pueblo de Afganistán pueda entender que estamos en el último tiempo y necesitamos proclamar a un Salvador que vino y que vendrá muy pronto a buscarnos. No dejemos de orar, hermanos. Es necesario orar por las condiciones, lo que está ocurriendo en el mundo. Esta lucha por la supremacía, el poder, el dominio de unos por los otros, se está convirtiendo en un caos. Los vacunados contra los no vacunados, los que defienden una verdad de bíblica, una verdad profética, los que defienden un régimen alimenticio contra los que no lo defienden y viceversa. Necesitamos levantar la verdad de Dios en este último tiempo y no coartar la decisión de ningún ser humano. Cada ser humano es libre para tomar decisiones en cuanto a su salud y su vida personal. Claro está, nosotros necesitamos respetar estas cosas como seres humanos y siempre pensar que Dios tiene la solución para cada problema. Necesitamos consultar con Dios estas cosas. No estoy tomando lugares, ni tomando decisiones, ni aconsejado nada a nadie. Solamente
creo que debe respetarse la Constitución de los Estados Unidos, la cual avala la decisión de todo ser humano de tomar decisiones en cuanto a su vida. Oramos por Hilda Vázquez, la hermana de mi esposo, la mayor de todos. Cumple 81 años ahora en septiembre. Queremos desearle un feliz cumpleaños muy pronto, pero queremos que Dios la cuide y la mantenga saludable para que tenga muchos años más con nosotros. Estamos orando por María Pagán, mi cuñada también, para que ella se restablezca muy pronto de la influencia del COVID, la cual la ha dejado muy afectada. Estamos orando también por Fabi Cedeño. Ella está afectada de salud, pero más que nada su ánimo padece de depresión y necesitamos orar por ella. Tiene niños pequeños y ellos necesitan a su mami saludable y repuesta. Tengo varios pedidos de oración de It Is Written, varios hermanos que han puesto sus pedidos de oración. No los voy a mencionar aquí, pero les animo a entrar a esa página y ver cuántos pedidos de oración se hacen todos los días en esa página de pedidos de oración de It Is Written. Estamos orando por Lourdes Meléndez y su esposo Edwin Meléndez para que Dios restablezca su salud. Dios haga un toque especial en sus vidas, los sane y los salve. Ese es nuestro pedido, y proteja a sus hijos, a quienes amamos mucho. Dios les guarde en esta encomienda de cuidar de sus padres. Estamos orando también por una niña desaparecida de 6 años que no aparece. Estamos rogando a Dios que sus padres puedan tener noticias sobre esta niña. Le doy gracias a todos los que oraron por mi sobrino nieto. El sobrino nieto ya está mejor, riendo y disfrutando del amor de sus padres. Sin más, entonces, vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre, Padre, porque tú eres un Dios magnífico. No hay palabras para describir tu grandeza, tu poder, tu majestad. Queremos rogarte, oh Dios, en esta hora que tú escuches nuestras peticiones, que tú puedas poner tu mano de sanidad sobre cada uno de los enfermos, que tú puedas restaurar la salud. Padre, que tú puedas aguantar los vientos, Señor, esos vientos de destrucción, porque tú tienes ángeles que están aguantando los vientos. Padre, clamamos por tu pueblo, para que se levante y se prepare. Señor bendito, derrama tu espíritu sobre tu pueblo, que podamos despertar ante este caos, ante las señales que vemos cumplirse ante nuestros ojos. Permítenos, oh Dios, disfrutar un poco más de la libertad que gozamos en ti y seguir proclamando este evangelio por el mundo, y que todos, Señor, los que están predicando tu verdad, todos tus testigos, tus atalayas, puedan recibir la unción de tu Espíritu Santo. Unge mis labios, Señor, al tocar el tema de hoy. Y bendice a los que escuchen. Gracias, Padre, por darnos la libertad de hablar de ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Seguimos entonces con nuestra programación. Como puedes ver, el tema de hoy es hablar en lenguas. Y sin más, quiero ponerte un canto, una alabanza especial que tengo para ti de mi yerno y mi hija. Ellos tienen un programa musical, un ministerio musical llamado The Rubios, y me han dado permiso para que yo pueda poner una de las alabanzas que ellos grabaron con un grupo de amigos
y con mi otra niña, mi otra hija. Y quiero que la disfrutes porque se titula Sublime Gracia. Me encanta este himno como lo canta la familia Ramos Nieves. También me encanta como lo cantan mis amigos de Rubios, mi familia. So, para que lo puedas disfrutar en el día de hoy, quiero compartir esa alabanza para ti en esta tarde, en este viernes 20, viernes de hoy. Dios te bendiga al escuchar esta alabanza y Dios pueda llenar tu corazón de gozo. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz
Qué hermosa alabanza. Me encanta escuchar ese tema de la sublime gracia. Es gracia la que nos salva, es gracia la que nos permite el día de hoy hablar de ese maravilloso amor. Todos los temas que estamos llevando a cabo durante esta serie de verdades bíblicas están basados en la Biblia y algunas reseñas del espíritu de profecía. El tema de hoy pudiera ser fácil o difícil de entender, dependiendo cómo tú lo veas. Pero entiendo yo que con la Biblia todo es fácil de entender. Por eso te pido entonces que busques tu Biblia, la abras conmigo y podamos buscar en ella las verdades que Dios tiene para nosotros. Padre de amor, volvemos a ti porque vamos a abrir tu palabra y necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tu Espíritu Santo inspire lo que hemos de hablar. Bendice los que oyen y bendice a la que habla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como sabes, me gusta presentar los textos en el PowerPoint, así que ahora voy a compartir contigo el PowerPoint o la presentación que tengo para hoy. Hablar en lenguas. Muy interesante lo que es el uso del idioma, el uso de la palabra, el uso de la dicción y mucho el uso de la voz. Yo tengo un problema de asma. Yo soy asmática crónica y trato de hacer ejercicios para poder cultivar el don del habla. Siempre le estoy pidiendo a Dios que me ayude con esto para poder expresar en una forma adecuada y que no se sienta carrasposo, ¿no? La voz de un asmático es diferente a la voz de una persona que no padece de asma. Pero hoy quiero que entiendas que es un don saber hablar. Es un don poder expresar. Es un don maravilloso, especialmente para los cristianos. Porque se supone que mientras más leemos la Biblia, mejor expresivos somos. Más nos refinamos. Ya no somos comunes, sino que utilizamos el don del habla para poder expresar las palabras de nuestro Dios. Así que reconozco que hablar, saber expresar, es un buen don de lengua. Y puse aquí un libro, tercera de los testimonios de Elena G. de White, capítulo 31, donde habla de el amor y el deber. Y como cristianos tenemos un reto, y es que el amor y el deber deben ir juntos. Yo tengo el deber de predicar la verdad, pero si predico la verdad sin Cristo, estoy solamente diciendo o hablando palabras que no tienen sentido. Ella nos amonesta en ese libro que debemos utilizar la verdad y mezclarla con amor. Es con Cristo. Cristo es la fuente del amor. Si todo lo que decimos no nos lleva a buscar a Jesús, a buscar a Dios, a entender su amor, y ese amor mezclado con la verdad,
no nos cambia, entonces tenemos problemas cuando predicamos la verdad. La verdad debe siempre ser mezclada con amor. ¿Cuán importante entonces toma Dios el uso de la lengua? Cuán importante es saber usar este don maravilloso. Jeremías 23:31 dice Jehová. ¿Sabe? Jeremías está hablando, él es profeta, ¿no? Él está hablando de lo que Dios, le dijo que dijera en ese momento. Y dice Dios, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Si yo utilizo palabras mías en vez de las palabras de la Biblia para decir, Él ha dicho, yo estoy en un serio problema con Dios, porque Él va a estar contra mí. Todo aquel que utiliza la palabra de Dios para quitarle, para añadirle, para poner lo que no va y para utilizarla para tergiversar preceptos divinos, se mete en problemas con Dios. Yo no me quiero meter en problemas con Dios. Por eso, mientras estoy preparando el tema, estoy pidiéndole a Dios sabiduría y orando, como todos hacen. Pero hay unos detalles específicos que nos habla la Biblia de cómo distinguir al que está hablándote en lengua extraña. Lengua extraña no es solamente la glosolalia que a veces se habla, porque la Biblia tiene un nombre para esto y un lugar para esto también, que nosotros no entendemos todavía algunas cosas, pero la Biblia es clara y hoy vamos a estudiar sobre esto. Pero hay personas que usan su idioma vernáculo, su idioma natural, para tergiversar la palabra de Dios. Por eso el tema de hoy se titula El hablar en lenguas. Muy bien, ¿cómo fue antes? Cuando Dios creó a Adán y Eva, los dos tenían una sola lengua. Pero surgió un problema. El hombre y la mujer pecaron y por ende tuvieron que ser echados del huerto del Edén. Al ser echados del huerto del Edén con la promesa, porque no fueron echados del huerto del Edén sin una promesa, Dios les prometió que los iba a salvar. El ser humano se multiplicó sobre la tierra y dice que antes la tierra tenía una sola lengua. Interesante cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta que los hijos de Adán y Eva se localizaron en diferentes localidades de acuerdo a sus lenguas y a sus naciones. Cada uno de ellos hizo una nación para sí con sus lenguas. Así que eso lo vamos a ver ahorita. Pero, ¿cómo fue antes de que todas esas lenguas fueran divididas? Analicemos entonces lo que ocurrió antes del diluvio. Dice Génesis capítulo 11, versículo 1. Y quiero recordarte que esto es después del diluvio. Antes del diluvio todos tenían la misma lengua. Todos se entendían. Todos hablaban español. No, todos quizás hablaban hebreo. No, todos quizás hablaban edénico. Vamos a ponerle así. Todos hablaban edénico, el idioma del Edén, el idioma de nuestros primeros padres, que no sabemos, con tanta confusión de lenguas, no sabemos cuál es.
Pero hasta esta fecha, Génesis 11, todos antes de entrar al arca, Noé y su familia hablaban la misma lengua. Cuando Noé salió del arca, sus hijos hablaban edénico, la misma lengua de Noé, de Adán y de Eva. Entonces, dice Génesis 11:1 que después del diluvio, el hombre decidió conglomerarse en un solo sitio porque sintió miedo de alejarse del lugar por los desastres que sabían ellos que habían ocurrido. Ya Noé había muerto, ya su genealogía estaba sobre la tierra. Y vemos que un grupo de ellos se reunió para tomar una decisión. Según nos describe la Biblia, aparentemente fueron los hijos de Cam los que decidieron construir una torre. La historia en la Biblia nos dice hacia dónde se fue cada uno de los hijos de Adán y Eva, según Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, los tres herederos. Ahora vemos que Cam tomó una decisión. Tenía entonces la tierra una misma lengua y unas mismas palabras. Imagine everyone speaking English. Imagínate, todos hablando portugués o brasileiro. Imagínate, todos hablando una misma idioma. Tenía entonces la tierra una misma lengua. Hablaban edénico. Dice el versículo 5 que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, versículo 6, he aquí el pueblo es uno. Estaban todos unidos en una misma lengua, en un mismo propósito, construir una torre que llegara al cielo, porque no querían poblar la tierra, y dos, no querían sufrir otra catástrofe como la que habían vivido sus progenitores, Noé y sus hijos. Aparentemente se habían olvidado del pacto que Dios hizo con Noé después de salir del arca. Cuando Noé salió del arca e hizo sacrificio a Jehová, lo puedes leer en Génesis capítulo 9. Dios hizo aparecer un arco en las nubes y le hizo una promesa. Ese arco de diferentes colores que la gente utiliza para cambiar la moral y para cambiar los designios de Dios y la creación de Dios con el hombre y la mujer, que se utiliza mal, una promesa mal utilizada. Fue la promesa que Dios le dio a Noé, de que nunca más destruiría el mundo con agua. Dice el versículo 16 del capítulo 9 de Génesis, dice, estará el arco en las nubes y lo veré. Dios desde su trono iba a ver. Desde su trono se ve cuando llueve sobre la tierra el arco iris de su promesa. Y dice, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios
y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ese arco iris que utilizan mal y que promovieron en el mes de junio. Claro está, yo respeto el deseo de todo ser humano de ser lo que quiera, porque Dios nos da libre albedrío. Pero yo no creo que Dios pueda permitir que su pacto de amor y de gracia sobre la raza humana deba ser utilizado para campañas que son contrarias a la verdad de Dios. Dice el texto de Génesis 11, versículo 7, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque esa palabra descendamos quiere decir que hay más de uno. Y dice que Dios, la familia Dios, descendió a la tierra y confundió sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Confusión de lenguas ocurrió en la torre de Babel. Por eso a Babel o Babilonia se le llama confusión, porque es una amalgama de confusión de lenguas. ¿Cómo es que tu lengua vernácula, tu lengua natural, puede crear confusión? ¿Sabes? La confusión está cuando confundimos la palabra de Dios. De la misma forma que los seres humanos hoy utilizan el pacto de Dios, ese hermoso arco iris, para confundir al mundo, el ser humano utiliza su propia lengua para confundir al pueblo que Dios desea salvar. A ti. Versículo 8 dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Por eso fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová, confundió Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, confundieron su lengua. Y desde allí entonces los esparció por toda la tierra. Los que hablaban portugués se fueron al área de Portugal, Brasil, Europa. Esa área de Europa tiene los ostrogodos, visigodos, vándalos, sueros, swinglos. Todos hablaban diferentes idiomas, porque todos vienen descendientes de la Torre de Babel. Y los otros dialectos que se fueron formando fue porque se fue subdividiendo las razas y se fueron alineando a diferentes lugares a los cuales ellos desearon vivir. Y hay tantos dialectos diferentes a diferentes idiomas que existen hoy sobre la tierra. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque el hombre se le había olvidado el pacto que Dios había hecho. ¿Sabes? Cuando nosotros los seres humanos se nos olvida el pacto que Dios hace con nosotros, tenemos serios problemas porque entramos en un don de lenguas equivocado. Entramos en palabras confusas y confundimos de la misma manera a los demás.
El hablar en lenguas es un don único dado por Dios a su pueblo. Y lo que busca Dios es que tú y yo podamos entender el lenguaje, podamos entender su pacto de amor. Dios ha hecho varios pactos mediante la historia de la tierra, ha ido corriendo. El primero fue con Adán y Eva, y ese primer pacto sigue vigente hoy. Entre algunos pactos que ya no están, se encuentra el de la circuncisión. Ya no tenemos que circuncidarnos, o los hombres circuncidarse, porque ahora el pacto, Dios lo que quiere es circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Ese tejido llamado que recubre nuestro corazón, ese tejido, eso es lo que Él quiere circuncidar. Quiere circuncidar nuestra mente. Quiere calar hondo en nuestra mente para que podamos entender su pacto. Su pacto dado en Génesis 3:15 de salvar al hombre está vigente. Y es ese pacto del que siempre estamos hablando en nuestras verdades y series bíblicas. Muy bien. Analicemos nuevamente la historia. Si volvemos atrás en el capítulo 10, nos damos cuenta de hacia dónde se dirigieron los hijos de Noé. Capítulo 10, versículo 2 nos dice que los hijos de Jafet son 3, Sem, Cam y Jafet. El rebelde de ellos era Cam. Siempre quiso hacer contrario. Cam recibió una maldición porque Cam, Noé, yo no sé si fue que Noé entró en una depresión después del diluvio, al ver que era bien difícil labrar la tierra y ver que era difícil cultivar. Dice la historia que Noé cultivó un viñedo y de ese viñedo sacó uvas y sacó el jugo de la vid. Sabes que si tú tomas mucho jugo de uva, jugo de la vid, como que te emborracha, te nubla el pensamiento. No debemos tomar mucho jugo de uva tampoco, porque es tan alto en concentraciones de fitoquímicos que nos ayudan a limpiar el cerebro, que nos pone alegres, ¿sabe? Y eso es lo que se considera en la Biblia el oinos, el vino, del cual se refiere en la Santa Cena, el jugo fresco de la vid. Parece ser que Noé se embriaga con el jugo de este viñedo, que parece que le dio trabajo haberlo hecho, y se emborrachó de jugo de vino. Se emborrachó de vino, ese jugo fresco de la vid. Tomó tanto que se echó a dormir. Pero en su juego no se dio cuenta de que se había quitado la ropa, que estaba desnudo allá en su recámara, en su lugar de descanso. Y entró Cam, y Cam lo vio, y Cam se echó a reír, y vino a decirle a sus hermanos: acabo de ver a mi padre en pelota, desnudo, algo que él nunca había visto. Porque la Biblia nos aconseja siempre de nosotros como padres cuidar nuestra desnudez delante de nuestros hijos. Pero en ese momento Cam se rió de su padre. Y cuando vino a decírselo a sus hermanos, dice la Biblia, que vinieron donde él y sin verlo, cogieron una manta y lo taparon. Eso lo puedes leer en el capítulo 9 de Génesis. Esta historia está ahí, cuando Noé se embriaga. Dice que Sem y Jafet vinieron y taparon el cuerpo de su padre. Pero cuando Noé se despertó de esa embriaguez que él tenía, dice que
se enteró de lo que Cam había hecho, dijo: maldito sea Canaán, que era Cam. Su nombre le pusieron Canaán. Siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo el Señor: bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem. Había unidad entre Sem y Jafet. Iba a haber siempre una comunión entre los dos. Pero Cam, al escuchar estas palabras, se resintió y vivió siempre una vida de resentimiento. Dice que en las generaciones siguientes, los hijos de Jafet, según el versículo 5, poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Cuando yo veo la confusión de lenguas que está en el capítulo 10, yo veo que Dios confundió las lenguas de todos, aunque los culpables de esto fueron los hijos de Cam. Los hijos de Cam se establecieron en sus tierras y en sus naciones, y de la descendencia de Cam viene Nimrod, que es el guerrero que construyó la torre de Babel. Interesante la historia cuando la estudiamos. En Génesis 10, versículo 31 nos dice que los hijos de Sem se establecieron por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras. Unos cogieron las costas, unos las montañas y otros los valles, como la construcción de la torre de Babel. Muy bien. Esto es un poco de historia para que entendamos de dónde es que sale este problema de las lenguas. Seguimos. ¿Hacia dónde vamos con este tema de las lenguas? Dios utiliza tu lengua, tu lenguaje, para que podamos conocer la palabra de Dios, para que podamos proyectar su verdad a otros. Isaías, al correr del tiempo, ¿verdad? Vemos que el profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 18, nos tiene un detalle muy importante. Dice Dios: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, y tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Cuando yo vi este texto y recuerdo la historia pasada, cómo Dios confundió las lenguas, porque el pueblo de Dios se había olvidado del pacto que Dios había hecho con ellos, y se olvidaron del pacto del arco iris y han utilizado el arco iris para otras cosas. Se han olvidado del pacto de que Dios enviaría a su Hijo para redimir la raza humana y para que a través de Jesús nosotros tuviéramos perdón de pecados. El pueblo se ha olvidado de ese pacto. Y dice Isaías que Dios iba a reunir a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Yo alabo a Dios porque la promesa de pacto de salvar al hombre se cumple en Jesús. En Jesús. Cuando Jesús fue ungido
para el ministerio en el año 27 de su era y muere en la cruz del Calvario en el año 31, se cumple la promesa de que Dios volvería a juntar a su pueblo en su pacto. Dios volvería a reanudar esa promesa de salvar la raza humana. El pacto de Dios debe ser predicado a toda nación, toda tribu y toda lengua. En Jesús vuelve de nuevo a reinstituirse la promesa y Dios dijo que iba a reunir nuevamente las naciones y lenguas y vendrán, dice, y verán mi gloria. Te voy a mostrar dónde se cumplió esta promesa. Una profecía dada por Isaías siglos antes. ¿Qué evento marcó esto? Te voy a enseñar. Ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Qué evento marcó la profecía de Isaías que leímos? Mira, anótalo bien. Isaías 66, 18. Isaías 66, 18. ¿Qué evento marcó el comienzo de esa profecía y de reunir nuevamente a las naciones y las lenguas en un pacto eterno? Hechos 2, capítulo 1 al 4 dice que cuando Jesús se fue a los cielos, les dijo a ellos que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Consolador, el otro, el enviado del Padre, el cual iba a decirles a ellos todas las cosas y que los iba a ungir con el Espíritu Santo. Todavía los discípulos no habían comprendido Isaías 66, 18. Dice Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Busca tu Biblia, porque es interesante que leamos esto en la palabra de Dios. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 3 palabras. Estaban todos. No faltaba uno. Y si ves la lista, estaban allí María Magdalena, María la madre de Jesús, María la otra, estaban las esposas de los apóstoles, los que tenían esposas, estaban las suegras, estaban todo el mundo. No menciona todos los nombres, pero menciona varios nombres. Los discípulos y todos los seguidores de Dios en ese tiempo estaban allí, esperando la promesa que Jesús les había dicho. Y también porque 10 días después de la Pascua era la celebración de Pentecostés. Y los judíos son fieles todavía celebrando estas fiestas, aunque los cristianos judíos ya no las celebran, porque han entendido que en Jesús se cumplieron estas promesas, estas fiestas que celebraban el pacto venidero. El pacto, no te olvides del pacto, no te olvides que esto es lo que debes hablarle al mundo. No te olvides de predicar que Cristo Jesús es la solución para tu vida. No te olvides que Jesús está dispuesto a perdonarnos. No te olvides de decírselo a la gente. Esa promesa estaba lista por ocurrir. Isaías 66, 18 iba a tener un espectacular resurgimiento, donde Dios iba a reunir nuevamente las naciones y las lenguas y les iba a proclamar la verdad del Evangelio, el pacto eterno de Dios. Dice, estaban unánimes, estaban rogando a Dios por su Espíritu Santo. ¿No debe estar así la iglesia de hoy? El pueblo de Dios del último tiempo
En vez de estar peleándonos entre nosotros por si sí o si no, ¿no debiéramos estar unánimes pidiendo a Dios por el Espíritu Santo? ¿No debiera ser esta nuestro ruego? Estar juntos. Si no podemos estar en las iglesias, unirnos en el Zoom, unirnos en un parque, pero estar en un solo pensamiento. Pedirle a Dios su Espíritu Santo. Dice versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, dice, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hay un error ahí, sí. Pero qué bueno que lo puse para que te des cuenta de que todo el mundo se puede equivocar. Donde estaban sentados la casa, todos ellos sintieron ese viento recio que soplaba. Y dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quiénes confundieron las lenguas en la Torre de Babel? Dijo, descendamos y confundamos allí sus lenguas. El Espíritu Santo estuvo allí. Y el Espíritu Santo ahora desciende sobre ellos y vuelve a darles a ellos el don de lenguas que había sido dividido allá en Babel. Ahora los discípulos tenían el don de hablar inglés, español, del Ponto, de Galacia, hablar idiomas y dialectos. Ahora cada uno de ellos no hablaba en su propia lengua. No hablaba una lengua que nadie entendiera. Hablaban una lengua de alguien que iba a escuchar. El pacto de Dios era vigente entre su pueblo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dice que el mensaje de Dios se entiende. Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hermano mío, si esto no es claro para nosotros, entonces la Biblia no está clara. Hay una claridad tremenda en el mensaje que tenemos para ti hoy. La verdad bíblica de las lenguas es que tú y yo en nuestra lengua prediquemos que el pacto de Dios está vigente y que Jesús es el Salvador del mundo. Esto predicaban ellos cuando hablaban. Esto escuchaban los que estaban abajo, escuchando ese estruendo, y escuchaban las voces en alta voz predicando el evangelio en sus propias lenguas. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Qué bendición tendría yo ahora que yo, hablando mi idioma vernáculo español, haya alguien allá en la red escuchando este tema en inglés, porque el Espíritu de Dios le pueda traducir mi voz. Y dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son todos estos galileos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra propia lengua? Dios tiene planes con nosotros.
Y el plan es que tú, en tu propia lengua, comuniques el pacto de amor que Dios hizo con la raza humana en Génesis 3:15 y reconfirmó en la cruz del Calvario, y cuando resucitó dijo con claridad: yo soy la resurrección y la vida. Bendito sea todo aquel que escucha este tema, y bendito más aquel que le da share y lo comparte con otros, para que el mundo sepa que es a Cristo a quien nosotros con nuestra lengua debemos levantar. Es el pacto de amor de Jesús el que debemos anunciar al mundo entero. Esta fue la experiencia de los discípulos en el aposento alto. El viento recio que entró a aquel lugar se apoderó del sitio, y ellos unánimes juntos en un mismo pensamiento, después de haberse pedido perdón por sus pecados y por su indiferencia hacia el Maestro, recibieron el don del Espíritu Santo. Este es el momento en el cual la iglesia de Dios de este último tiempo debe estar preparada para recibir el don del Espíritu Santo. Necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos volver a encontrar en ella el pacto de amor que Dios hizo con la raza humana. Utilizar nuestra lengua en el idioma que sea para predicar la verdad de un Jesús crucificado, resucitado y pronto a venir. ¿Cuál debe ser tu experiencia? ¿Cuál será tu experiencia? Dios quiere manifestarse en su pueblo. Dios desea que tú y yo recibamos el don de su Espíritu. Que podamos ser impresionados por la verdad. Que podamos comunicarle a otros cuán grande es el Dios del pacto. Y que el don de lengua que Dios te ha dado lo puedas utilizar para la salvación de otros. Ha ocurrido mucha confusión en el mundo. Satanás se ha aprovechado de este evento para traer confusión. No es la primera vez que ocurren confusiones en el pueblo de Dios. El propósito de este maravilloso don es confirmar la verdad. Confirmar a su pueblo en donde quiera que esté, en cualquier religión, en la verdad bíblica. En que Él es la salvación. Él es el que debe dictar tu vida y no nadie más. Dios desea confirmar a sus discípulos de hoy y sellarlos para la vida eterna. El propósito de este maravilloso don llamado Espíritu Santo, que será derramado nuevamente a la iglesia de Dios en este último tiempo, llamado lluvia tardía, es para indicar y sellar a aquellos que proclamarán con claridad, con poder, con entendimiento, sin discriminación a todo el mundo en su lengua, que Cristo viene pronto y que desea sellar a su pueblo
para evitar la confusión en un mundo que ya está en tinieblas y anda en confusión detrás de Babilonia, de sus hijas y de sus creencias. Dios desea restaurar a su pueblo y evitar que los errores capitales de los que predican la palabra de Dios ocurran en su pueblo. Los que no están obedeciendo sus mandamientos y no están viviendo a la altura de su vocación pueden cometer errores capitales en su predicación, porque no se utiliza la palabra en el estudio bajo el Espíritu Santo. No están utilizando los escritos de la profeta que Dios envió para nuestro último tiempo. So quedan con media luz. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si estamos predicando la verdad y no guardamos sus 10 mandamientos, nosotros no estamos amando a Dios como debiéramos amarle. Entonces no estamos predicando la palabra a la altura de la vocación a la cual Dios nos ha llamado. Viven en confusión ellos mismos cuando predican la palabra. Cometen errores capitales porque están en su propia confusión. Daniel 9:7 dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostros. Nosotros los seres humanos somos muy fáciles de confundirnos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos orar. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá confusión de rostro. ¿Se confundieron los judíos cuando vino Jesús? Sí. No lo aceptaron como el Mesías. ¿Sabes? Sé de muchos judíos que hoy son cristianos porque se cayó la escama de sus ojos, como le pasó a Pablo, el ex Saulo. Se cayó su escama y vio a Jesús. Y cuando ellos ven a Jesús, se dan cuenta de que estuvieron en el error, porque estuvieron en la confusión. Y dice: todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, hablando de nosotros, los que estábamos distantes en el tiempo, tenemos confusión de rostro. En todas las tierras a donde los ha echado Dios a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. El pueblo que se rebela contra la palabra de Dios, contra sus mandamientos, sus escritos, los testimonios de Dios, que son las profecías y sus profetas. Es un pueblo que anda en confusión de rostro. Y si predica la palabra, la predica en confusión. Y muchos siguen a la confusión de estos que andan confundidos en la palabra de Dios. No tener intérprete en la lengua natural del oyente es un error. Es un error. Y esto es referido a las glosolalias, a hablar en lenguas y que nadie entienda. Primera de Corintios 14, el capítulo completo, nos habla de este asunto. Nos dice que si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o más de 3, no más de 3. Y por turno, y que una persona interprete. Si yo voy a estar hablando aquí en inglés, alguien tiene que traducir. Porque yo no puedo estar hablando en inglés y que nadie entienda. It cannot be possible for me to speak in English and no one understands. Tiene que haber un intérprete. Es necesario que, si no es la lengua natural del oyente, haya un intérprete. Podemos dar la impresión de manipular al Espíritu Santo. Hay una experiencia en la palabra de Dios en el libro de Hechos, cuando los discípulos ya llenos del Espíritu Santo iban por las casas, las ciudades,
y sanaban enfermos y le daban el Espíritu Santo, pedían la unción del Espíritu Santo a los creyentes y ellos ponían sus manos sobre ellos y comenzaban a profetizar y comenzaban también ellos a sanar enfermos. Y dice que había un mago, Simón, que vio esto y quería pagarle a ellos, a los discípulos, dinero porque les dieran el Espíritu Santo. Nosotros no podemos comprar al Espíritu. No podemos aparentar tener el Espíritu tampoco. El Espíritu es dado al que Dios ve que está bajo sus normas y estatutos. A aquel que gime y clama por el pueblo, como hizo Daniel, que gemía, siendo no el pecador, clamaba y gemía por los pecados del pueblo y se incluía en ellos. Yo soy pecadora y yo lo sé, pero necesitamos clamar a Dios. Venid, dice, y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, como la nieve, serán emblanquecidos. Podemos pretender tener poderes milagrosos de sanidad y reprensión de pecados y no vivir en los preceptos que Jesús estableció. Sí, porque hoy el mundo también disfruta de la aparición de los demonios. Y los demonios también hacen milagros a través de personas que no están viviendo a la altura de la verdad de Dios. Mateo 17, 14 al 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este fue el suceso de los discípulos cuando ellos estaban con Jesús y un hombre trajo a su hijo endemoniado y se lo había presentado a los discípulos primero. Pero los discípulos no podían sacar el demonio porque no tenían esa comunión que tenía Jesús con su Padre. Pedro todavía andaba con una espada con él cuando se llevaron a Jesús preso. Todavía peleaban entre ellos por puestos. No hacía poco se habían armado entre ellos, discutiendo y peleando. Veían a Jesús como el que se iba a montar en el reino de Roma. No lo veían como el heredero al reino de los cielos, el Dios, el Todopoderoso, el príncipe de paz, el perdonador de pecados, el que da la gracia. No lo veían así. Algunas personas piensan que ser evangélico o ser cristiano les da un poder para dar sanidad y reprensiones de pecados y milagros. El único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos estas cosas, nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Es necesario que nosotros podamos entender. Es necesario que nosotros podamos entender que la palabra de Dios es la única que nos puede ayudar a entender cuál es la verdad que nosotros debemos hablar en este tiempo. La verdad es que Cristo Jesús es la solución para el mundo. No es ningún ser humano,
no son planes que hombres trazan. El plan es que Dios es la solución para el ser humano. ¿Qué necesitamos entonces nosotros como hijos de Dios para que no ser confundidos con mensajes que no son de Dios? Necesitamos volver a leer el capítulo de Juan 14. Dios prometió darnos su espíritu para evitar la confusión con los mensajes que no son de Dios. El espiritismo moderno se ha entremetido en las iglesias y necesitamos aprender a distinguirlo. Necesitamos reconocer que para recibir el don del Espíritu necesitamos profesar la misma actitud que tenían los discípulos en el día de Pentecostés. Unánimes, juntos, profesando una misma cosa. Guardar los 10 mandamientos es profesar una misma cosa. Guardar el sábado de Dios es profesar una misma cosa. Pedir perdón a Dios por nuestra falta, nuestros pecados, es estar en una misma cosa. Pedirnos perdón los unos a los otros es estar en una misma cosa. Pedir y clamar y gemir por los pecados del mundo, del pueblo, es estar en una misma cosa. Estar unánimes juntos, pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo, es estar en una misma cosa. Dios va a dar su Espíritu a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él rogará al Padre para que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque está con nosotros. Pero cuando venga el Espíritu de verdad nuevamente, en la lluvia tardía, estará nuevamente en nosotros, en su pueblo. Cuando venga el Espíritu, sabremos que Jesús mora en nosotros, porque pondrá su carácter en nosotros. La evidencia de esto es que el que le ama, su palabra guarda. El que no le ama, no guarda su palabra. Y la palabra que Jesús ha hablado no es de él, es del Padre. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todas las cosas. Dios nos está llamando a no ser turbados y a no tener miedo. Hoy tengo un llamado para ti. ¿Qué quiere darte Jesús? ¿Y por qué? Dios quiere darte su espíritu. Dios quiere darme su espíritu. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu es el que manda. El Espíritu decide. El Espíritu ruega. El Espíritu nos capacita. El Espíritu nos da para darle a otros lo que debe estar para este tiempo. ¿Por qué? Porque será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y el evangelio se llama Jesús para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Necesitas prepararte? ¿Necesitas tomar decisiones? ¿Necesitas entender la verdad bíblica? ¿Necesitas comprender lo que Jesús quiere contigo? Necesitas pedir entonces el Espíritu Santo. 1 Corintios 13 nos habla de los frutos del amor. El Espíritu son los que frutos permanecen en nosotros.
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Sobre todos ellos está el amor. Porque un mensaje sin amor no es un mensaje, es un castigo. Pero Dios quiere salvarnos. Jesús es la solución para nosotros. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticemos. Profeticemos la verdad. Hablemos del pronto regreso de Cristo. Abramos Daniel, abramos Apocalipsis y digámosle al mundo lo que va a ocurrir pronto. No endulcemos nuestras palabras con cositas livianas. Hablemosle al mundo que está a punto de perecer, de que Jesús es la solución. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Esto es las glosolalias. El que habla en lenguas que no se entienden, le habla solo a Dios. Pues no entienden, aunque por el Espíritu habla misterios. Yo he visto personas que hablan en lenguas que no se entienden. Los he visto. Pero para yo aceptarlo, tengo que ver que la persona está en la verdad. Está obedeciendo la palabra y está siguiendo los mandamientos de Dios. Y aún así, si hablara en esta lengua, no me dice nada a mí. Se lo dice a sí mismo. Y si ella misma o la persona no entiende lo que está diciendo, misterios habla, dice la Biblia. Pero el que profetiza, el que habla de la profecía, el que dice lo que va a venir y dice que esto es apremiante, habla a los hombres para edificar, para exhortar y para consolar. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que dice Pablo, quisiera que todos hablasen en lenguas. Y Pablo se dice que hablaba como 7 idiomas, 7 lenguas. Pero más que nada, que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si yo voy a una iglesia americana y hay varios hispanos que no entienden inglés, yo necesito pedir que haya un traductor para esos hispanos. Si yo voy a una iglesia hispana y hay muchos americanos que no hablan español, yo necesito que haya alguien que interprete en inglés. Porque la iglesia necesita ser edificada cuando utilizamos nuestra lengua para hablar la palabra de Dios. ¿A qué verdad te vas a afiliar? ¿Qué verdad vas a hablar? ¿Prefieres hablar en lenguas entendibles? Entonces profetiza con tu lengua que Jesús viene pronto y vendrá muy pronto a buscarnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Bendice, oh Dios, a todos los que escuchan en esta noche esta transmisión. Bendice a los que le dan compartir, a los que le dan share. Bendice, oh Dios, a aquellos que van a recibir tu palabra, que la puedan recibir con gozo y podamos todos prepararnos para el pronto regreso de nuestro Salvador y entender que habrán cosas que ocurrirán antes que pueden distraernos de la verdad de Dios. Permítenos, oh Dios, gozar de tu Espíritu. Bendícenos, oh Señor. Que tu Espíritu Santo nos unja y nos capacite para hablar tu palabra a todos tus hijos en este último tiempo. Guarda a tus pueblos, Padre, y úngenos con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Y nos vemos el próximo viernes con una verdad más de la palabra de Dios.
Dios te bendiga. Yo iré sin temor a cualquier lugar que digas. Yo iré por amor, en respuesta a lo que hiciste, mi Señor. Yo daré mi vida entera, desde hoy hasta que